La Y. ¿Para dónde vamos? Hoy presentamos el diagnóstico. ¿Una sin salida? La Y. Sean todos bienvenidos de nuevo a La Y, un espacio sonoro para el buen vivir. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa a una parte importante de madres y padres que tienen hijos cuya salud mental requiere atención. Como siempre, en La Y hemos escogido una carta para conversar sobre este asunto. La envía una mamá y para esa conversación están con nosotros dos especialistas. Marta Isabel Jordán, psiquiatra con una trayectoria bien amplia en trabajo con adolescentes, y Juan David Páramo, psiquiatra comunitario y docente en la Universidad Javeriana. Con este saludo quisiera además pedirles que nos cuenten brevemente qué es un diagnóstico y para qué sirve, porque así se llama nuestro capítulo de hoy, el diagnóstico, ¿una sin salida? Un saludo para todos, muchas gracias por habernos invitado y qué rico poder conversar acá juntos. Bueno, yo lo primero que quisiera decir sobre el diagnóstico es que para nosotros es como la carta de navegación. Comenzamos a tratar de entender qué está pasando para que alguien haya venido a solicitar un concepto, a pedir ayuda, a pedir auxilio. Para mí, fundamentalmente, es clave entender lo que no va bien y lo que va bien. Para mí el diagnóstico es un conocimiento acerca de la problemática y también de los recursos, de qué se dispone, de con quién contamos, desde la persona misma, para ver con qué nos vamos a poder ocupar de eso que no va andando bien y en el entorno. Muchas gracias por la invitación, contento de estar acá participando en la mesa. Bueno, un diagnóstico lo interpreto más en una forma de leer y denominar una situación específica, sea de sufrimiento, sea de enfermedad, y que permite poner un nombre a una situación que genera incertidumbre, que por supuesto tiene una interpretación para nosotros los médicos o para el cuerpo o los trabajadores de la salud, pero que también tiene unas representaciones para los cuidadores y los familiares, así como para las personas que llevan una vivencia a la cual se le puede denominar con un diagnóstico el que sea. Yo quisiera, oyendo aquí a Juan David, quisiera hacer como una diferenciación. Me parece que es muy importante entre qué es un diagnóstico y qué es clasificar a alguien. Entonces, efectivamente, cuando nominamos, buscamos acercarnos a eso que le está pasando a esa persona, a por qué está sufriendo, de qué está sufriendo, qué le pasa. También hay diagnósticos de situaciones sociales, por ejemplo, que son muy importantes para nosotros. Lastimosamente, el movimiento académico ha incurrido en una falta, creo yo, y tenemos que asumir nuestra responsabilidad en eso, y es de favorecer una confusión entre cuando ponemos a alguien en un terreno común porque, por ejemplo, está deprimido, o está triste, o está no confundir los sentimientos y los sentimientos que son difíciles de manejar con una enfermedad, que no necesariamente es el caso, y lo otro es ubicar a las personas en el terreno común y alejarnos a veces de las particularidades de lo que está pasando con una sola persona. Eso es diagnosticar. Clasificar es ponerlo en conjunto con los que se parecen, pero que no necesariamente da cuenta de la situación particular. Antes de pasar a leer esta carta o a escuchar esta carta más bien, quiero decirles que al escucharlos a ustedes, uno no deja de tener un poco de quizás lo que sienten muchas madres y padres cuando reciben un diagnóstico. Y es algo como de, hay incertidumbre, hay temor y hay como la expectativa de cómo tengo que proceder ante un diagnóstico. Entonces, para empezar a conversar con más detalle, vamos a escuchar la carta de Leonor, la mamá de un chico al cual le hicieron un diagnóstico. Aquí va. Apreciadas doctoras, muchas gracias por leer esta carta que les escribo buscando su ayuda y su consejo. Tengo una gran tristeza con uno de mis hijos. Él tiene 16 años y desde hace mucho tiempo ha presentado problemas mentales. Ve y conversa con personas que no están. Pasa mucho tiempo triste, no le gusta compartir y ha intentado quitarse la vida. Ya lo han hospitalizado varias veces en una clínica de psiquiatría y va a unas consultas de terapia. En el colegio le va regular
y tengo miedo de que con todas estas dificultades no lo reciban más. En la casa él se porta más o menos bien, aunque es muy callado y se encierra, pero es cariñoso conmigo y con su hermana. A su papá lo ve de vez en cuando porque estamos separados. La semana pasada lo llevé a una consulta de control y los doctores me dicen que no hay nada que hacer, que su enfermedad va a seguir así, que lo único es tomarse los medicamentos y traerlo a las citas. Como yo he ido a su programa y veo que son especialistas, quiero que me confirmen si eso que me dijeron de verdad es así, que por favor me orienten para ver si hay algo que pueda hacer. Me preocupa mucho su futuro. Pues bien, esta era la voz de Leonor. Y aquí ella plantea una encrucijada que la tiene algo atemorizada y sin saber bien cómo actuar. Yo les pido a nuestros invitados que nos den unas impresiones generales sobre esta carta y luego vamos a entrar a hablar en detalle. Bueno, yo creo que inicialmente lo que sobresale en la carta pues es la angustia de una madre que en su rol de cuidadora apela a un conocimiento alrededor de eso que es el diagnóstico, ¿no? Y un poco también, no solo digamos dentro del conocimiento médico, sino de las esperanzas alrededor de un discurso que inclusive al final le mencionan que no hay nada que hacer, ¿no? A pesar, digamos, de esa descripción un poco lapidaria, busca y tiene recursos para indagar al redactar una carta, buscando opciones, buscando alternativas. Y, pues, de alguna manera también refleja las angustias que esta persona o este adolescente puede llevar alrededor del suicidio, alrededor de una hospitalización, alrededor de llevar un proceso de acompañamiento por psicología o por psiquiatría. Y que a pesar, digamos, de esos recursos clínicos o asistenciales o institucionales, queda, digamos, un campo descubierto que se refleja en esa incertidumbre. Creo que es lo que ha sobresalido en este llamado de la madre de ayuda y de incertidumbre, pero también de recursos propios de buscar ayuda. Bien, hay esperanza en esta madre. Ella cree que puede encontrar una salida quizás distinta, un apoyo. Yo creo que eso es lo más valioso. Ella ha recibido esa información en intentos previos de ir a pedir ayuda. Le han dicho que no hay nada más que hacer y ella sigue buscando, convencida de que sí hay algo más que hacer y sigue tocando puertas. De alguna manera, pues digamos que Leonor precisa muchos detalles sobre el comportamiento de su hijo. Entonces vamos a entrar a mirar qué es lo que nos dice a propósito de esos comportamientos y de lo que se ha hecho para ayudarlo desde la medicina. Escuchemos. Él tiene 16 años. Y desde hace mucho tiempo ha presentado problemas mentales. Ve y conversa con personas que no están. Pasa mucho tiempo triste, no le gusta compartir y ha intentado quitarse la vida. Ya lo han hospitalizado varias veces en una clínica de psiquiatría y va a unas consultas de terapia. Aquí Leonor nos da pistas sobre lo que le sucede a su hijo, lo que le sucede, digamos, como cotidianamente, ¿no? Y nos dice o nos precisa que es un panorama difícil, que es un panorama en el que ella también tiene un rol y ocupa un lugar. ¿Cómo vemos a esta mamá? Lo más evidente es la angustia de la mamá. Es la angustia de la mamá por un hijo que tiene 16 años y que desde hace mucho tiempo ha presentado problemas. Así comienza, ¿no? Y pues el mucho tiempo a los 16 años es una gran proporción de la vida. O sea, uno hablar de una persona adulta que ha estado mal por unos meses, pues implica menos dolor o menos tiempo, menos fuerza, sin demeritarla que cuando una mamá viene a decir que su hijo de 16 años lleva mucho tiempo enfermo. A mí me darían muchas ganas de hablar con esa señora, como de tratar de entender desde cuándo viene mal, si ha tenido momentos en los que ha estado bien, porque ella habla de pasa mucho tiempo triste, no le gusta compartir. Mejor dicho, mientras cuenta las cosas que indicarían que va mal, la manera como lo cuenta también deja ver que hay otros momentos en los que está bien, ¿sí? Y me parece muy importante poder entender con ella qué ha encontrado ella que lo puede hacer sentir mejor, por qué ha tenido que estar hospitalizado, con qué criterios lo hospitalizan, con qué criterios lo sacan de la hospitalización, qué es lo que desborda y qué es lo que en cambio tranquiliza de esta historia, sobre todo porque tiene 16 años. Y en mi experiencia viendo adolescentes, los 16 años son una época en la que hay muchísimas transformaciones y puede haber cuadros clínicos muy severos, muy ruidosos, que angustian mucho y que no necesariamente van a indicar que es la entrada a una enfermedad de la que no hay salida.
puede ser un gran sacudón para reorganizarse en la vida, también puede ser el inicio de una historia de sufrimiento largo. Quizás, y me estoy preguntando a partir de lo que dice Marta Isabel, ¿ocurre con frecuencia que esos momentos, llamémoslos positivos o de equilibrio, se miran poco cuando se hacen estos diagnósticos? Sin duda alguna, y recuerdo mucho como alguna descripción de las metáforas de la enfermedad, ¿no? De las metáforas alrededor de los diagnósticos, sobre todo y en sintonía como con lo que menciona Marta Isabel, el afán comparativo de la madre de decir cómo sería un adolescente normal, y normal es una palabra ya fuerte, digamos, en comprender las situaciones que está viviendo este joven. Sin duda conlleva a preguntarse cómo compartiría más, cómo se desarrolla en otro contexto más allá del académico, del escolar, del familiar, qué representaciones tiene para él mismo estas vivencias de escuchar esas mismas voces, qué representaciones tiene para él y para la familia una hospitalización o un tema tan doloroso y tan angustiante, pero que debe hablarse como el suicidio, ¿no? Entonces creo que hay un punto ahí comparativo de las expectativas de un adolescente normal, y vuelvo a poner casi que entre comillas esa palabra normal, y de alguna manera lo que representa el diagnóstico tanto para la familia como para la persona. O sea, qué metáforas hay alrededor del diagnóstico y qué expectativas hay, qué incertidumbres también de alguna manera pues recorren la posibilidad de este tipo de nominar una situación a través de una categoría como un diagnóstico. Marta Isabel arrancó hablando de la angustia de la mamá. Eso, ¿cómo se alivia? Porque además de tener que enfrentar la situación de un chico con estos comportamientos, también está la angustia de la mamá. ¿Hay alguna manera de ayudarla a ella? Lo primero, oírla de verdad, oírla y validarle lo que ella está sintiendo, porque es su historia. No es uno más, no es el conjunto de los adolescentes. Esta mujer está viviendo una historia muy dolorosa y además recae sobre ella, porque en la historia ya nos contó que son padres separados y que el papá no está tan frecuentemente. Su hijo lo ve de vez en cuando, ¿sí? Entonces ella, además de tener este dolor, recae sobre ella la responsabilidad tan grande de que su hijo pues esté bien o no. Yo me la imagino en estos debates horribles de si lo hospitaliza o no, qué significa la hospitalización, si lo vuelve a llevar a un lugar de donde ya le han contado, donde el mensaje que ha recibido es que no hay nada más que hacer, pero es el recurso en el que ella está pensando. Es una cosa muy dolorosa. Es fundamental recibirle a la mamá la angustia y empezar a construir con ella y entender con ella la comprensión de su hijo. Bien, si a ustedes les parece, vamos a escuchar otro fragmento más en el que esta mamá, es decir, Leonor, como que nos presenta otras piezas del rompecabezas y nos explica cómo transcurre la vida día a día de su hijo en distintos espacios. En el colegio le va regular y tengo miedo de que con todas estas dificultades no lo reciban más. En la casa él se porta más o menos bien, aunque es muy callado y se encierra, pero es cariñoso conmigo y con su hermana. A su papá lo ve de vez en cuando porque estamos separados. Entonces aquí, según lo que nos dice Leonor en su carta, hay distintos espacios. Él se expresa y experimenta distinto y ella lo observa, ¿no? Ella sabe que él está mejor en unos espacios, actúa con más serenidad en otros. Y aquí la pregunta para ustedes, Marta Isabel y Juan David, nuestros invitados, es ¿qué implicaciones tienen esas variaciones en los espacios, esos comportamientos distintos en el colegio, en la casa y bueno, y seguramente habrá otros espacios pues que ella no menciona, pero ¿cómo puede uno como conjugar eso para que haya, no sé, más equilibrio? Yo creo que está hablando digamos, de la complejidad de los espacios de socialización en general, ¿no? Y por supuesto del reto del acompañamiento en pensarse a esa persona en esos mismos escenarios. No solo en el consultorio, en la cita de la EPS, en el 1 a 1, sino también en los procesos de socialización, por ejemplo, en el colegio. Yo creo que acá hay un punto significativo y es pensarse también algo que pues, es de conocimiento, que son los entornos saludables, ¿no? O sea, en pensarse el colegio como un escenario estratégico de trabajo
desde la prevención, desde la promoción, pero también desde la inclusión. Y creo que el hecho de que resalte el afán de la socialización o de las dificultades que se viven en un entorno escolar, habla también de cómo nosotros como psiquiatras debemos pensarnos también la participación en estos escenarios con retos, ¿no? Y con, digamos, alarmas, ¿no? De no medicalizar, de no psiquiatrizar espacios escolares, pero sí de brindar por lo menos un acompañamiento y una visión más amplia de la funcionalidad y de la vida cotidiana de las personas que pueden llegar a tener un diagnóstico. Y por supuesto el otro escenario pues es la casa, en donde ya hay, digamos, algunos elementos de ese sistema familiar, de esas posibles dinámicas, de esos posibles aliados y esos referentes que son significativos. Profundizar un poco más en esa relación con la hermana, evaluar un poco esas representaciones sobre la posibilidad de una figura paterna ausente, explorar también, digamos, estas dinámicas más allá de lo que uno alcanza a ver, por ejemplo, en un consultorio, en esa clínica 1 a 1. Pues justamente eso quería preguntar y bueno, aprovechemos entonces y cambiamos acá con Marta Isabel. Pero uno siempre ve al psiquiatra, o se imagina al psiquiatra en un consultorio. Y aquí está esta mujer hablando de distintos espacios. ¿Cómo es ese trabajo con la comunidad, con los compañeros? ¿Existe esa posibilidad de que uno vea al psiquiatra por fuera de su espacio y se mueva y conjugue justamente estos ambientes, esta diferencia de atmósferas? Ana María, muchas gracias por esa pregunta, porque creo que nos da la posibilidad pues, de pensarnos distinto y de compartir con las personas unos recursos que existen y que a veces la gente no pide. Yo comencé a ir a los colegios a petición de mis pacientes, a petición de los colegios. Tengo historias tan interesantes como que psicólogas de colegios con los que ya tengo un vínculo construido a partir de tratar de ayudar a otros pacientes me han buscado para preguntarme cómo pueden conversar con unos papás para contarles que de pronto valdría la pena llevar a su hijo a tratamiento. Es tejer una red interdisciplinaria con la comunidad a la que pertenece cada uno de los pacientes a los que nos acercamos, si estamos trabajando más desde lo clínico, y en lo social abrirnos a un diálogo interdisciplinario donde lo que cada persona tiene para aportar cuenta. Es que este fragmento de la carta y la pregunta que tú estás haciendo nos hacen pensar en muchas cosas. Si nosotros oímos lo que tiene para decir un profesor que está cerca de un niño, de cómo funciona en el ámbito académico y en el ámbito disciplinario, tenemos un conocimiento muchísimo más amplio. Aquí este fragmento nos muestra que hay un espacio donde funciona mejor. No sabemos si es porque está ante menos demandas, está más tranquilo en la casa, con su hermana, cómo le hablan. Es lo que es importante entrar a explorar. Entonces, si en el ambiente del colegio no estamos partiendo de en el colegio le va mal, es un problema y el dolor de esa mamá de pronto lo van a sacar de ese espacio cuando el adolescente necesita sentirse que habita un espacio, que tiene un lugar y es el colegio y la casa. Yo sintetizaría, digamos, o quisiera compartir como uno no va al colegio como el detentor de un saber, uno va a construir un equipo, a oír lo que los otros tienen para decir y uno no tiene las respuestas. Yo me acuerdo cuando yo comencé a ir a los colegios era esta idea de dígame qué hago para qué, dígame qué hago cuándo. Y yo les decía yo no puedo, bueno lo sigo diciendo, pero digo, me acuerdo de los comienzos y es yo no tengo la respuesta de cómo manejarlo en términos del problema. Yo puedo compartir lo que he podido ir aprendiendo de cómo funciona su mente para que podamos juntos pensar entonces cómo hacemos de este lugar un mejor ambiente. Yo quisiera pedirles, Marta, Isabel y Juan David, que pensemos algo, a ver si estoy errada o no. Pero digamos que hay un componente que me parece súper importante uniendo esto que está planteando Marta, y es cambiar la mirada porque hay estigma. Hay estigma frente a un chico que tiene X o Y comportamiento que, entre comillas, es anormal. Ustedes, pues ya lo notó Juan David, que esa es una palabra muy complicada, ser normal, ¿cierto? Pero está la idea también como de cambiar la mirada del otro, del que lo está señalando, de los compañeros, porque eso ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Esto que hoy llamamos el bullying, etcétera. ¿Eso también es posible desde el rol de ustedes como médicos? Sin duda, y parte, digamos, es también tener conocimiento de un marco normativo existente
tanto nacional como internacional, y que es pararse precisamente de enfoques de derechos, ¿no? O sea, precisamente se tiene una concepción del estigma de que es una representación, un prejuicio, pero hay una realidad que se materializa con el estigma y es la discriminación, ¿no? Y la discriminación se ve en diferentes espacios sociales, entre ellos el colegio. Y no solo, digamos, con relación a algún contexto de un diagnóstico psiquiátrico, sino en otros escenarios también de la discriminación. Estaba pensando, queremos tratar de que en el colegio haya estudiantes y en el consultorio haya pacientes, que no los psiquiatricemos en el colegio. Entonces la manera de conversar con los profesores es ayudarlos a entender las repercusiones, los alcances, todo lo que pueden prevenir, cómo pueden ayudar a que realmente se viva en la diferencia. Pero no se trata de darles insumos para que ellos diagnostiquen, ese no es su rol, no tiene nada que ver con eso. La experiencia gratificante que yo he tenido es que yo comencé a meterme con los colegios, y uso la palabra meterme a propósito, digamos, como realmente yo sentir que yo me tenía que abrir camino para poder ayudar a los pacientes, no fue al revés. Y a partir de casos individuales por los que iba a poder hablar, fui sintiendo la necesidad tan grande que había, y entonces empezaban a comentarme de otras situaciones, de otros casos, y empezamos a abrir esto. Y de las cosas más gratificantes que yo he tenido en mi trabajo ha sido papás de compañeros de pacientes míos con dificultades muy serias, sobre todo en el reconocimiento de quiénes son, y los otros, y directores y profesores. O sea, lo pienso con algunos pacientes que acompañé durante largos tiempos en los colegios, viniendo a dar las gracias porque sus hijos o sus alumnos que tenían a estos niños en sus clases eran personas muchísimo más sensibles, receptoras de la diferencia, acompañantes de la diferencia. Entonces, o sea, el estigma lo tenemos que cambiar entre todos los adultos para poder ofrecer unos modelos de identificación de verdadera inclusión, y no diciendo que somos inclusivos cuando no lo somos. Bueno, ahora vamos a pensar en otro asunto que también me parece bien importante de esta carta, y es que parece que los médicos son los únicos interlocutores que tiene esta mujer. Digamos que hemos venido hablando del colegio, de interrelacionarnos, de construir una red, pero es que en esta carta deja en evidencia que ellos son los únicos, pues, que saben de la situación de su hijo y los únicos que la orientan. Escuchemos qué nos dice. La semana pasada lo llevé a una consulta de control y los doctores me dicen que no hay nada que hacer, que su enfermedad va a seguir así, que lo único es tomarse los medicamentos y traerlo a las citas. Pues bien, este fragmento es bien desesperanzador para ella y para su hijo. Entonces ahí, ¿cuál es el papel de los médicos? ¿Hasta dónde es decisivo este papel? Me parece aterrador lo que le han dicho a la señora Leonor. Aterrador, ¿sí? Y si nosotros pudiéramos dar un granito de arena para que, no sé, desde los médicos primero no haya ninguno que diga esto, bueno, y que lo cambiemos, ¿sí? Pienso como que, pues, la muerte es inherente a la vida, digamos, o sea, todos nos vamos a morir, va a haber momentos muy dolorosos, y la primera vez que yo oí decir eso en el hospital cuando estaba en mi formación como médica, ya me aterraba. Y yo siempre pensaba, pero si todos nos vamos a morir, ¿cómo es posible que un médico conteste que no hay nada que hacer cuando hay tanto para hacer para acompañar a alguien a morirse bien? Entonces eso es lo primero que se me viene a la mente cuando leo este fragmento. Entonces hay diagnósticos inclusive que ya se quedan de enfermedades muy dolorosas. Pues ahí es donde el médico tiene que acompañar al paciente y a la familia y al equipo. Yo no me imagino qué estará sintiendo esta mamá, qué estará sintiendo la hermana, ¿sí? El papá, si lo ve ocasionalmente y lo ve desde esta mirada tan desesperanzadora. Hay mucho por hacer, incluso en los cuadros dramáticos, y yo aquí me atrevería a pensar que lo que tenemos que hacer es tratar de transformar este sino. O sea, esto no puede ser, esto es como un tatuaje negativo que queda como inscrito, pero la mamá se niega, ¿no? Ella todavía está pidiendo ayuda. Entonces necesitamos pensar que hay otros recursos, otros interlocutores, otras posibilidades desde el muchacho. Sabemos que en la casa funciona mejor. Luego, hay algo que está pasando en la casa que no está pasando en el colegio, que es distinto. Hay una apuesta de relación distinta de parte de la hermana y de parte de la mamá, porque con ellas es cariñoso. Un muchacho que están diciendo que no hay nada que hacer, yo me niego rotundamente a pensar en esto, ¿sí? Es responsabilidad del médico tratante sentarse con la mamá y empezar a construir ese marco de alternativas en las cuales se puede cambiar este destino fatal.
Sí, yo complementaría también con lo que habla esto de los médicos y de los espacios de ejercicio médico, ¿no? Por un lado, la verdadera creencia de que no hay nada que hacer, que ameritaría preguntar de dónde viene eso, ¿no? Si viene de las dificultades administrativas de un sistema de salud o de la oferta de servicios limitada de salud mental en Colombia, que es un tema que hay que hablar, o si viene realmente de una comprensión errada de un diagnóstico o de un paradigma sobre los diagnósticos en donde se predominan los medicamentos, o que simplemente existe, digamos, un cansancio en ese proceso de acompañamiento en donde se agotan las posibilidades. Y creo que sí interpela a la formación médica, ¿no? Y al discurso médico, que por supuesto sabemos que no es el único, ¿no? y que de alguna manera la posibilidad de explorar la interdisciplinariedad, las otras voces, los pares, las experiencias, los grupos de apoyo, las asociaciones, resulta completamente significativo para poder derrumbar, digamos, eso que yo había mencionado ahorita como lo lapidario, ¿no? Como esa metáfora lapidaria del diagnóstico y del no hay nada que hacer. Si les parece, vamos a dar un último paso y es pensar entonces en Leonor, en las madres y en los padres, así como también en los médicos y por supuesto los alumnos, el entorno. Pero aquí la interlocución constante ha sido Leonor y los médicos acerca de su hijo. ¿Qué mensaje podemos mandar luego de haber revisado todos estos factores relacionados con la situación de ella, de su hijo, del colegio y los distintos espacios? Me parece fundamental que Leonor haya podido mantener como esta esperanza que traduce en la forma en que busca ayuda por su hijo. Desde el lado de los familiares y de los pacientes, el ajuste, el acople, sentirse cómodo con alguien es fundamental, y si uno, después de que ha agotado las posibilidades con una institución o con una persona o con un equipo y siente que las cosas no están funcionando muy bien, tiene la posibilidad de tocar otras puertas. Nosotros no somos el supermédico, no, a veces nos va bien con algunas personas, la relación es fundamental. Me gustaría complementar en cómo estas cartas deben ampliar también y deben llegar a otras instancias que son poco conocidas, pero que son muy relevantes, como las asociaciones de usuarios, los grupos de apoyo, las posibilidades terapéuticas con otros profesionales, y acá digamos ese énfasis en la interdisciplinariedad, que sin duda digamos permiten acercarnos a vivencias compartidas en el marco de esas incertidumbres. Y para cerrar, yo sí creo que hay un espacio de trabajo significativo y confío plenamente en eso, y es la posibilidad de trabajar sobre la comunicación sin daños en los médicos y en las médicas, ¿no? En las futuras generaciones y en el día a día también, porque es un espejo que permite también emitir nociones esperanzadoras ante situaciones que sin duda son dolorosas, pero que ameritan un acompañamiento mucho más humano y mucho más integral. Esto era La Y. Y hoy con esta carta de Leonor muy significativa y con estos llamados también como bien importantes que ustedes, Marta Isabel Jordán y Juan David Páramo, hacen para que estas padres, madres salgan de la soledad, que se rompa un poquito ese círculo en el que quedan metidos muchos padres cuando tienen hijos con algunos problemas o enfermedades relacionadas con la salud mental. Entonces, Juan David Páramo y Marta Isabel Jordán, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en La Y. Ana María, muchas gracias por la invitación. Discutir con Juan David siempre es enriquecedor. Tenemos una conversación abierta, digo yo, donde nos podemos ayudar a pensar, compartir experiencias que nos sirvan. Entonces, qué rico haber también podido compartirlas para que ojalá esto sea útil para nuestros pacientes y sus familias y las otras personas. Bueno, muchas gracias Ana María y Marta Isabel por la invitación, sobre todo para poner en debate y poner en la mesa temas tan sensibles como el estigma, como la inclusión y como las múltiples posibilidades que hay en estas formas de acompañamiento de la salud mental. Bueno, gracias de nuevo y esperamos contar con ustedes aquí en La Y, un espacio sonoro para el buen vivir. Hasta pronto. La Y, un espacio sonoro para el buen vivir. Producción: Cecilia de Santa Cruz, Claudia Irene Giraldo, Nubia Torres, Marta Solano y Ana María Lara. Música: Sergio Páramo.